Estimados amigos de YouTube y de Facebook, bienvenidos a una edición más del Baldón de Cobián. Hoy hablaremos, como siempre, mal de los funcionarios, mal de los políticos, señalaremos sus errores y hablaremos bien si es que les encontramos alguna virtud. Hoy habrá algunos temas interesantes, como cuáles preguntará usted. En primer lugar, si en el momento en que llegue Jorge Miguel, nuestro analista internacional, él nos va a apoyar platicando un poquito sobre el amaciato que hay entre Manlio Fabio Beltrones y Andrés Manuel López Obrador. No literal, no se pongan celosos ni celosas. Está muy claro que hay ahí una relación perversa, swinger, porque ahora resulta que Claudia Pavlovich, protégé de Manlio Fabio, se va de embajadora, bueno, de cónsul, perdón, a Barcelona. También el doctor Enrique Bustos nos va a hacer el favor de disertar un poco acerca de cómo se ha movido la gobernabilidad en el estado de Veracruz a lo largo de los 3 años del gobierno del gobernador del gobernador Cuitláhuac García y de su secretario de gobierno, que es quien gobierna, Eric Cisnero Burgos. También Cisneros, por favor. Por otra parte, Claudia Constantino, guapa periodista veracruzana que radica fuera del estado, nos va a hacer el favor de darnos su semblanza respecto de cómo ven al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez fuera del estado de Veracruz. Claudia, qué gusto tener una periodista tan inteligente como tú con nosotros. Nos hace falta de vez en cuando una chispa de inteligencia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Es para mí siempre un placer, de verdad. La paso muy bien aquí en el Baldón. Y bueno, ya saben que soy materia dispuesta. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como es el primer programa del 20, pues de verdad que mis parabienes para todos y que este 2022 pues no nos maltrate tanto como el 2021, que vaya a ser muy intenso. Obviamente Omicron parece que me va contradiciendo, pero bueno, pues de veras deseo que la libremos, también esta variante y las que vengan. Muy bien. Fíjate que estoy teniendo un problema en la transmisión a YouTube. Estaba un poquito lenta, no a YouTube, no a Facebook, pero parece Pasando que... lo que a Cuitláhuac en la mañana. Oye, Es por burlarte te pasa. ¿cuándo se ha visto? O sea, Enrique, tú trabajaste en gobierno del estado. Cuidan las conferencias del gobernador peor que pompa de princesa quinceañera. Le dan un cuidado tremendo que todo salga bien. Bueno, eso era cuando había profesionales en la política. Hoy tenemos a gente de Morena en la política y a un gobernador que no le importa que le pase eso con sus colaboradores. Platícanos cómo lo viste desde México, Claudia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues ya vieron que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, pues no desaprovechó la oportunidad para troleárselos, ¿no? Y sí dijo, hola señor presidente, muchas gracias, un saludo desde Aguascalientes, donde sí hay audio, hay desarrollo y hay bienestar. No la dejó pasar, bajó el balón y chutó a gol. Y para variar... Bueno, a mí lo que me llama la atención y... Sí, dime. No, venga. Yo iba a decir nada más para variar, Veracruz queda en ridículo una vez más a nivel nacional ante más de 2 millones de personas que ven la mañanera. O sea, como bien dijiste, ¿qué importa? Mira, yo aquí te diría que pasa como nos pasa a los padres, ¿no? Con el hijo, pues menos brillante, ¿no? Sí, a ese El más pendejo. jalando, viendo que haga la tarea, haciéndosela tú, porque pues ves que nomás no le da al chico, ¿no?
Pero bueno, pues es tu hijo, tú lo quieres, no te puedes deshacer de él, no puedes públicamente reconocer que te tiene hasta acá, porque sería tanto como reconocer que eres pues, muy malo, ¿no? En cierto sentido para conducirlo. Entonces, a ver, pues al gobernador no le preocupa porque sabe perfecto, ¿no? Que a ojos de todos va a hacer lo que hizo esta mañana otra vez. Cuando restablecen la comunicación con Cuitláhuac García, ¿no? Pues el presidente otra vez le dice, no pasa nada, ¿no? Y yo te apoyo, y siempre estoy contigo. Y entonces, Lo apapacha. que se te caiga la transmisión es especial. Qué vergüenza. ¿Tú qué opinas de ese detalle, Enrique? Pues la realidad muy desafortunado porque implica el desaseo que tiene el gobierno de Cuitláhuac para su propia imagen, ¿no? No cuidar una transmisión que es tan importante, ¿no? Que a él esa transmisión la necesitaba para el reposicionamiento que le están trabajando de su imagen tan deteriorada por el... ¿no? Entonces, la entrevista con Claudia, la firma con Claudia, este era otro espaldarazo para él, más que para su gobierno o para los veracruzanos, era un espaldarazo para el reposicionamiento de la imagen de Cuitláhuac. Pero bueno, cuando todo le sale mal al gobernador, este es otro negrito en el arroz para él en cuanto a su imagen pública, ¿no? Porque fue el hazmerreír de todos y ahora con bajan las redes sociales, bueno, esto se catapultó a nivel nacional e internacional. Mi hija que está en Alemania le llegó por otro lado lo mismo. Ay, papá, este Cuitláhuac no se puede con él. No, pues no se puede con él, hija. ¿Qué le vamos a hacer? Jorge Miguel Ramírez, qué gusto que estés con nosotros. Bienvenido. ¿Quieres que, aunque tenemos una dama en el equipo y le tocaría a ella primero, ¿te parece hacer un comentario breve y rápido respecto de la situación Pavlovich Beltrones AMLO? Te presento a Claudia Constantino, periodista veracruzana. Tanto gusto, Claudia, me da mucho gusto conocerte. Ya había escuchado de ti, puras buenas opiniones. Muchas gracias, señor. Y bueno, ya aquí estamos a sus órdenes, pues tratando de otear, o sea, analizar un poco cómo está esta situación. Y me gusta cómo dices las cosas, mi estimado José Miguel, porque realmente de eso se trata, es un binomio, Claudia Pavlovich con Manlio Fabio Beltrones. Efectivamente, María Pavlovich, primero como senadora, después como candidata del PRI y posteriormente como gobernadora. Y dudaríamos cualquiera de los que estamos en esta mesa si Claudia Pavlovich tomó una decisión fuera del ámbito, es decir, del rango de decisiones de Manlio Beltrones, lo cual me parece que no es así. Están en eso para empezar a platicar, pero pues me gustaría dejarle la palabra a los demás en el orden que tú habías diseñado, mi querido José Miguel. Saludo, doctor Bustos. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Saludo, Jorge. Un abrazo fuerte. Enrique es renacido como Córdoba, porque resulta que tuvo COVID grave hace unos meses y aquí lo tenemos renacido, sonriente, brillante como Córdoba. Qué gusto, Enrique. ¿Tú qué opinas brevemente de este asunto de Claudia y Manlio? Para que ya lo elabore después con calma, Jorge. Hay, como dice atinadamente Jorge, pues hay pues un liderazgo, no le voy a llamar de otra manera, un liderazgo de Manlio Fabio allá en este estado, ¿no? Y en donde sabemos que él es el que durante muchos años
ha impuesto la política y gobernadores, diputados, senadores allá en este gran estado. Entonces, Manlio desde un principio se le ha visto que al propio PRI, y en las pasadas elecciones, estando Durazo como candidato, bueno, también hay afiliaciones ahí entre Durazo, Manlio y la propia exgobernadora, ¿no? A mí me tocó estar en Hermosillo, precisamente en una reunión con Alfonso Durazo y muchos de sus conocidos allá en Hermosillo, y a mí me sorprendió ver realmente la buena imagen de Pavlovich, una muy buena imagen. Había hecho, los números en su gobierno eran muy buenos, y para mí que era muy difícil que ella perdiera, o cuando menos el PRI perdiera en la sucesión a la gubernatura. Pero bueno, en política muchos no lo sabemos cómo se tejen los hilos, abajo, arriba y en medio y en la oscuridad. Y el chiste es que Durazo salió triunfante, y bueno, se habla de que fue otra de las plazas, aparte de Sinaloa, fue otra de las plazas que entregó el PRI, ¿no? Muy bien. Claudia, ¿tú qué opinas de ese asunto? Bueno, en que de ninguna manera podría ser una negociación al margen de Beltrones, ¿no? No hay forma de que sea de esa manera. Y lo que sí vemos es un reacomodo de las principales fichas priistas, porque bueno, pues están a punto de apagar la luz y vender el edificio, ¿no? Emblema aquí en la Ciudad de México, y pues vámonos todos, porque digo, ya no queda nada del PRI, a pesar intentos de un Alejandro Moreno que, bueno, pues trató, ¿no? O hizo algunos, pues, intentos de reactivar, de encontrar un camino posible en el discurso y en las alianzas también para el revolucionario institucional a nivel nacional. Bueno, pues vemos que nada como eso ha sucedido, ¿no? Y políticos como Mario Fabio, si algo nunca harán, será quedarse al margen, siempre, ¿no? Soterradamente o abiertamente. Ellos juegan sus fichas, mueven sus peones, sus alfiles, y finalmente consiguen pues el beneficio político que en ese momento a ellos les interesa. Sabemos que no tienen ningún problema tampoco con subir o bajar el perfil según sea necesario. Es decir, son políticos con toda la experiencia, es decir, que han vivido la transición democrática a este país, han recorrido todos los espectros de las distintas opciones políticas que teníamos en México. Entonces, ¿qué problema le vemos, ¿no?, a que un Manlio Fabio acuerde cosas con el presidente López Obrador? En mi caso me parece que ninguno, ¿no? No hay ningún problema con eso. Y entonces, bueno, vemos una posición ganada, digamos, ¿no? A cambio seguramente de algo más, ¿no? No podemos, como dice el doctor, adivinar cuáles son exactamente los compromisos o los convenios engendrados, pero lo que sí podemos observar son sus resultados. Entonces, ver a una Claudia Pavlovich hoy cónsul en Barcelona, ¿no? Sabemos quienes medio entendemos de política y hemos seguido los hilos conductores de la política en este país por tantos años, que necesariamente, ¿no?, pasó por una negociación con... Ahí la tenemos, ahí estará, y esto reposiciona a un grupo que en el primer momento de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues se había quedado al margen. Yo no diría que al margen, pero al menos sí en la sombra, ¿no?, digamos. Y bueno, hoy se vuelve a ser visible con esta posición importante,
y pues despierta, por supuesto, todas las suspicacias, y nosotros 4 sabemos que piensa mal y acertarás cuando de política mexicana se trata. Muy bien. José Miguel, platícanos un poquito del origen de estos grupos, Jorge Miguel, y sobre todo, ¿cuáles pueden haber sido esas negociaciones oscuras? Porque, Mira, perdón, me da mucha pena lo que dice Claudia. Da la impresión de que juegan con México, de sí, que juegan con los electores, de que manipulan a una masa maleable que va a votar por el que ellos digan. Pues que somos tan burros los mexicanos. Pero venga tu sí. opinión. En principio debo contestarte con un sí rotundo. Preguntabas, ¿no? La gente no se da cuenta porque no quiere darse cuenta de cómo están las cosas. Mira, Manlio es un político que surge en los auspicios directos del señor Fernando Gutiérrez Barrios. A muchos no les gusta escuchar quién era Gutiérrez Barrios porque él construyó una imagen aparentemente distinta en Veracruz. Pero Gutiérrez Barrios era el hombre de la violencia del Estado mexicano durante más de 30, casi 40 años. Entonces, este señor era de las gentes que se encargaban de checar todos los aspectos de sabotajes, por supuesto también todas las justicias y ajusticiamientos que hacía el gobierno del Estado en aras de mantener un control político. De hecho, surge Gutiérrez Barrios con la Oficina de Control Político, así se llamaba, Oficina de Control Político, cuando se inicia la Dirección Federal de Seguridad, y Manlio, cuando él se convierte en subsecretario de Gobernación, que eso estamos hablando en la etapa de López Portillo, él ya es subsecretario de Gobernación después de haber sido la gente de más confianza de Luis Echeverría, que por cierto acaba de Cumplir 100 años. 100 años, un tipo nefasto, uno de los asesinos políticos que entre ellos el de Garza Sada, y si me das oportunidad luego te voy a decir cuál es la razón, porque nadie la dice, por qué mataron a Garza Sada. Y Luis Echeverría era su brazo operador, ajusticiador, Gutiérrez Barrios, y el secretario particular de Gutiérrez Barrios fue Manlio Beltrones. Entonces te imaginas que tenían mucha información y mucha cercanía en este tipo de política de alta represión. Entonces casi siempre les tocaba a los secretarios particulares de los subsecretarios ser diputados federales, y a él le tocó ser diputado federal y empieza de ese nivel, que fue un nivel importante. Él no se inició en las infanterías del PRI juvenil, él no se inició en los grupos estudiantiles, sino se inició Manlio Beltrones en las cavernas del sistema mexicano, en las oscuridades del sistema mexicano, en las eficacias ilegales del sistema mexicano. Cuando llega Carlos Salinas, había 3 precandidatos en Sonora. Luis Donaldo Colosio Murrieta, originario por cierto, de Licha Arellano, la mamá de la exgobernadora de Sonora, hoy aparentemente funcionaria que va a ser cónsul en Barcelona, y del doctor Pavlovich. El otro era Manlio Beltrones, y el tercero era Fernando Elías Calles. Había un grupo dentro del salinismo, desde el grupo íntimo, que apoyaba a Fernando Elías Calles, comandado por Horacio, el que fue gobernador de San Luis Potosí, yerno de un líder social que fue muy, muy fuerte allá en San Luis Potosí. Aprovechó de la carrera de su suegro y era una gente que tenía cierta fuerza y querían imponer a Fernando Elías Calles. Quiero decirte que los Calles no lo conocen a Fernando Elías Calles, porque Fernando Elías Calles, que ya falleció el año pasado, no se relacionó con la familia Calles, sino con la familia Cárdenas, que es otra historia, pero es parte de esta trama. Entonces quedaba la posibilidad de Beltrones.
y se consideró en su momento que Beltrones podía ser candidato, precisamente que hubiera una mano fuerte después de que había habido un gobernador que era un técnico que había dejado muy sueltas las cosas, incluso Manlio había sido secretario de gobierno, pero no continuó adelante porque el gobernador y él empezaron a tomar distancia. Entonces Salinas resolvió apoyar a Manlio Beltrones y reservando a Luis Donaldo con posibilidades mayores para no quemarlo en Sonora. Y más que todo que Luis Donaldo era un perfecto. Hace rato que tenía yo otro fondo, pues podrás ver que ahí tengo yo un indio yaqui de estos de labrados en Palo Fierro, de la isla de Tiburón. Yo conozco más o menos de la situación en Sonora. Entonces, esa fue la primera decisión. Manlio hizo un gobierno de terror para los empresarios y para la gente. Entonces, obviamente, llegó a tener un control del Estado con una mano fuerte, y en esa parte, pues fue positivo, pero también que se quejaban después de los años de la actuación de Manlio. Entonces, él trata de manejar, impulsar a la hija de Licha Arellano. Quiero darte un paréntesis porque es importante. Licha Arellano era de las primeras mujeres que participaban en política nacional. Era una señora muy agradable que tuvo mucha cercanía con el presidente López Mateos. Yo la conocí al papá de la gobernadora, al doctor Pavlovich. Ellos son de una familia croata o serbia, no recuerdo exactamente bien. Al igual que Viebrich, también tiene un apellido raro que son de origen serbo-croata, o sea, de la antigua Yugoslavia. Y el doctor Pavlovich era un tipazo, y la doctora siempre fue una política importante que logró convencer a López Mateos cuando ya había decidido la gubernatura el presidente en favor de un político que se llamaba Cubillas o Fausto Acosta Romo, creo, era el candidato, y de pronto le presenta Licha al doctor Encinas Johnson, que era rector de la universidad. Impresiona a Encinas Johnson al presidente porque le dice que ha luchado contra todas las adversidades y se ve que tenía rastro de lepra. Entonces impacta el presidente y le dice, yo luché contra la lepra. Y entonces el presidente, después de que ya la CNC había destapado a Fausto Acosta Romo, que había sido su procurador de la República, se echa para atrás esa decisión y Licha logra imponer a Luis Encinas Johnson. Y después entra otra corriente, otros gobernadores. No me voy a ir muy lejos. Finalmente tienes dos corrientes en Sonora. La corriente de Manlio, efectivamente, como acaban de mencionar, y la corriente del grupo. El grupo Pachoco viene con el origen de Javier Robinson Burs, ¿no? Los Burs, sí, que era socio de don Faustino Félix Serna, que fue el impulsor original de Carlos Armando Viebrich. Y como bien señalaste, mi querido José Miguel, la gente no sabe estos detalles, simplemente le imponen sus criterios y así impusieron a esta candidata, Claudia Pavlovich, que no fue mala candidata, pero obviamente ella no se debía al PRI, usó al PRI, ella no se debía a los sonorenses, fue gobernadora de los sonorenses y finalmente pues se debía a las concertaciones, como le dice nuestro compañero Aguilar, o a las sesiones, a las negociaciones por lo oscurito para cederle el estado a Durazo. Lo otro sería que Manlio le hubiera entregado al grupo contrario a él, de los Burs, con el que tiene un choque irreparable. Así surge Claudia Pavlovich. Entonces, realmente todo el proyecto, como ustedes bien señalan y lo pueden oler, viene ya conducido desde un principio para apoyar a Durazo. De tal manera que la gobernadora pues dejó solos a los priistas, que son parte de la familia Gándara, que fue el señor César Gándara, primer político de esa familia, fue secretario de gobierno con Faustino Félix Serna, un hotelero de mucho prestigio localmente en Hermosillo. Y los Gándara pues estaban atrás de uno de ellos y pues no logró, a pesar de que era buen candidato, pues no logró su propósito,
porque trabajaron para Durazo. Entonces, el Morena, si tomamos este punto como una hipótesis central, podemos decir que Morena es nuevamente el intento de manipular un partido político con las mismas gentes del pasado, reciclándolas y manejándose exactamente como el PRI. O sea, volviendo a recuperar todas esas gentes, todos sus compromisos, y se vuelve a colocar sin ningún deseo de transformar las cosas como la gente se quiere imaginar. Pero obviamente no se puede imaginar la gente otra cosa, porque a eso toda su vida, eso es lo único que han visto, imposiciones, como la que tiene Veracruz, que es parte de la grilla que organiza Fidel Herrera con Atanasio, aconsejándole a Duarte y poniéndole el pie a un agente de Mario Beltrones, ¿no? Que no lo quería, y así fue, le dieron dinero, pero no le dieron los operadores se los entregaron a Cuitláhuac. Y ahora Cuitláhuac, pues todos lo atacan, pero ahí te explicas que el operador, los que operan realmente, son toda esa gente en las oscuridades que Fidel Herrera tenía en diversos lugares como operadores de bajo espectro, con bajo perfil, que no eran identificados, no eran dirigentes, pero eran la gente del canal que manejaba gente. Muy bien, pues yo creo que ya queda claro. No hay una relación por ahí también salinista entre Durazo, Beltrones, básicamente me refiero, porque entiendo perfectamente que a los Robinson Burs y a los Elías Calles no les iban a dejar la gubernatura y era preferible para ellos dejársela a Durazo. Pero, ¿qué le pasa al pueblo de Sonora? Lo mismo que le pasa al pueblo de Veracruz. Aquí creen que están votando por un candidato cuando realmente están siendo manipulados por ello. Y lo digo porque recuerdo muy bien cuando Dante, por ejemplo, era candidato, de repente si convenía al sistema que uno de los opositores subiera, tenía una cantidad de votos extremadamente grande, pero siempre menor que el PRI. Y cuando no convenía al sistema, Dante tenía muy poquitos votos. De un sexenio a otro era muy extraño eso, o muy evidente. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Bueno, sí, yo creo que la matemática electoral a cargo de los reales operadores que, como tú bien apuntas, se van a acomodar siempre con quien tenga las mayores probabilidades. Es decir, ahí no es un tema ni de lealtades, ni de ideología, ni de partido, ni de... No, es decir, simplemente es esta argamasa, ¿no? Del poder. Y entonces vemos, como bien apuntaba ahora mismo en su intervención, ¿no? Y nos explicaba cómo los reacomodos, es decir, los acomodos y reacomodos siempre tienen que ver con quién tiene la mayor posibilidad, ¿no? Estos operadores reales, estos operadores de siempre, esta gente que ha manejado siempre las urnas, las elecciones, los grupos que operan en ellas, conocen perfectamente, ¿no? Ya lo decía, lo explicaba profusamente ahora mismo nuestro compañero, ¿no? Que se conocen muy bien, es decir, se conocen todos, se conocen de siempre y saben cómo y por qué se han movido, hacia dónde se han movido, con quién se han movido, qué es lo que se espera de ellos. Saben cuándo desaparecer, saben cuándo volver a la palestra, saben cuándo encender el reflector. Son básicamente los mismos liderazgos, los mismos apellidos, los mismos nombres. Los hemos escuchado ya por muchas décadas, ¿no? O sea, yo me hice periodista a los 17 años. Entonces corrían, ¿no? Vaya, son casi 40 esto que cuento, entonces son casi 4 décadas y yo sigo escuchando los mismos nombres y apellidos. Entonces, esto que tú anuncias aquí, a la gente le choca hoy escucharlo, pero es la verdad, es lo terrible de la historia, ¿no? Y es, sí somos manipulados, sí somos un pueblo manipulable,
¿Por qué? Pues porque si tú no conoces la historia o si la olvidas fácilmente o si te olvidas de los nombres y de los apellidos y de dónde estaba cada quien antes de, ¿no? Si tú no sigues los hilos conductores de la política, tantos analistas tan buenos como a quien tenemos hoy aquí acompañándonos, te lo explican con lujo de detalles, con fechas, con nombres, y aún así te niegas a aceptarlo. Bueno, finalmente acabamos teniendo los gobiernos que merecemos, ¿no? Porque si permitimos esta manipulación descarada, simple y sencillamente porque hoy en la generación del espectáculo es más importante lo que dicen en la mañanera que revisar la historia y dar con la historia, dar con la verdad, ponerla en el reflector y sigue la gente insistiendo en creer lo que le dice todos los días en cadena nacional. ¿Por qué? Sigue siendo un misterio para mí. Yo creo que es un tema de verdad como de una resistencia a hacernos ciudadanos de primera, a enterarnos de las cosas, ¿sabes? También a tomar responsabilidad, porque mucho de este juego y rejuego es esta resistencia de los mexicanos a tomar responsabilidad de por qué el país va en un sentido o en otro, en una dirección o en otra política, políticamente o económicamente. Es decir, todos somos parte del problema, pero reconocer eso es algo soberanamente difícil para los mexicanos. Y entonces es más fácil que me dicten la plana todos los días y decir, ah, no, sí, estamos en la cuarta transformación. No, no, hombre, ya no son los mismos. Ya se fueron los del pasado, ya no están robando, por eso nos enteramos ahora de las cosas que hacían antes. Sí, es un discurso de absurdos, ¿no? En los hechos no se sostiene, que la realidad hay N muestras de que no es real, o sea, de que eso no es lo que está ocurriendo, pero, ¿sabes? Hay una masa manipulable y manipulada que insiste e insiste e insiste en eso tiene un costo, y tiene un costo político, y tiene un costo económico, y tiene un costo para el país, y tiene un costo para el presente y futuro de este país. Y todos lo pagamos. Lo terrible es eso, que lo pagamos quienes tenemos la capacidad de notar que en los detalles se esconde el diablo, y lo pagan los que pues votan por estos personajes, ¿no? Como sucedió con Durazo, como sucedió con Cuitláhuac y como en el 20 suceder muchas más de estas barbaridades, y en el 2024 volveremos a ver estos asuntos, ¿no? Y entonces, bueno, yo veo que hay muchos espacios, ¿no? Como explicándole a la gente, tratando de abrirle el panorama, es decir, la visión ampliada de esta, decía yo, historia que además es bien reciente, ¿no? Porque en efecto, son 2, 3 generaciones para atrás, a ver, ¿no? Todavía no hay más allá, ¿no? Si uno empieza a jalar el hilo generaciones atrás, entiende perfecto esta geopolítica mexicana del aquí y ahora. O sea, no hay ni siquiera que irse hasta la prehistoria, no, es una historia reciente, pero nadie parece querer ver y muchísimo menos aceptar. Muchas gracias, Claudia. Veo a Jorge Miguel sonriendo cuando te escucha, porque no tienes idea de cómo comparte tu criterio. Yo lo he escuchado más de una vez en el mismo sentido. Pero pasemos al siguiente tema. Si José Enrique Bustos y Bertó nos lo permite. Doctor, ¿qué ha pasado con la gobernabilidad en el estado de Veracruz desde que gobierna Eric Cisneros Burgos en la vida real y Cuitláhuac García Jiménez de manera simbólica?
No nos quiere se decir oye. nada el doctor Bustos. Bueno, si no quieres hablar, di, Enrique. Aquí estamos No, como sí hablo, monstruos sí hablo. esperándote. No, perdón, no vi que tenía mi micrófono apagado. Digo que sí es importante que para saber cómo está actualmente o lo que ha pasado en la gobernabilidad de estos años de gobierno de Cuitláhuac, ver cómo nace este gobierno, cómo se teje en la oscuridad esta llegada de Cuitláhuac al poder. Y bien lo dijo Jorge Ramírez, pues se da por algo que vino con Fidel Herrera desde su gubernatura y que consolida durante el gobierno de Javier Duarte, ¿no? Y que con la llegada de Miguel Ángel Yunes al poder en esos 2 años de gobierno, a Fidel Herrera no le quedaba no le quedaba ninguna duda de que tendría que ayudar un proyecto alterno al del PRI. Y ese proyecto alterno al del PRI era Cuitláhuac, que fue construido por él mismo desde su padre Atanasio y las becas que le dio Cuitláhuac a Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, fue un personaje que se fue construyendo durante una década para llegar al poder. Entonces, la realidad es que Cuitláhuac es un muchacho que fue construido para llegar al poder, pero que no se sabía realmente si iba a llegar al poder. Pero cuando Miguel Ángel Yunes decía, candidato a Miguel Ángel Yunes Márquez mandar a su hijo de candidato, bueno, ahí es donde Fidel Herrera hace todo lo que es posible para que no llegue el hijo de Miguel Ángel, ¿no? Y se va la cargada, como dice Jorge, se va toda la cargada con los operadores políticos del PRI, se va la cargada a favor de Cuitláhuac García y dejando a un lado no era un mal candidato, pero pues no tenía el punch como para ganarle al hijo de Miguel Ángel. Y el tsunami Morena, pues ya se venía, ¿no? Ya era un pre al tsunami Morena que se iba a dar en la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, y vemos esta parte donde llega Cuitláhuac al poder y de alguna manera Fidel Herrera no se le ve la mano ya de Veracruz, sino entran otros factores en la gobernanza del estado de Veracruz y ahí viene Eric Cisneros, ¿no? El secretario que pues ahora se ha convertido en el secretario incómodo. La realidad, ¿qué te puedo decir? No hay gobierno, se habla incluso ya algunos analistas hablan de un narcogobierno, ¿no? Que ha sido una forma peyorativa de llamar casi a muchos de los gobiernos, al de Fidel Herrera, al de... Pero este gobierno, el de Cuitláhuac, que se está viviendo, donde hay una lucha territorial al interior de Veracruz con un sinnúmero de ejecuciones, de la violencia, cobros de piso incluso a presidentes municipales, cobros de piso incluso a diputados locales, etcétera, etcétera. Entonces, ya se habla realmente de un narcogobierno, ¿no? En La Burra, apenas Mucio Cárdenas habla y hace un desglose muy, muy preciso de todas las fuerzas del narco que se están dando y que se dieron en la pasada elección a presidentes municipales, ¿no? Entonces, Veracruz no se sustrae de lo que pasó en
en Sinaloa, de lo que pasó en Sonora, de lo que pasó en Guerrero, ¿no? Veracruz es también un estado que se ha caracterizado por la violencia, por los que se dan en este estado desde hace muchos años, ¿no? Y que ahora definitivamente la parte del narco organizado, pues sí ha influido mucho en este gobierno, ¿no? Yo veo una ingobernabilidad completa y las cifras lo dicen, aunque Cuitláhuac también trae sus propias cifras, ¿no? Pero la realidad la estamos viviendo, la realidad se le estalla en la cara, estamos viviendo en el día a día, ¿no? Yo siento que no hay impulso ni a la obra pública. Qué gran obra se ha estado haciendo en estos años, ni se van a hacer en el término de este sexenio. La violencia galopante, el narco galopante, la inseguridad totalmente, incluso ya tenemos temor hasta de la propia policía, ¿no? No cruzarnos con de ellos también están involucrados en el tema de la violencia, ¿no? Y Cuitláhuac con los últimos rounds perdidos contra el senador Monreal y la detención no solamente de uno, sino de más de 1,000 gentes por la ley esta de ultrajes a la autoridad, y lo que vino a decantar o a explotar fue la detención de José Manuel del Río. Se le vino el mundo en un gobernador que la capacidad de gobernar la ha perdido totalmente. Ahorita tenemos un gobernador a la defensiva tratando de, como dice Claudia, de ser apoyado por su papá, por su padre, ¿no? Al hijo que es bruto, que no sabe ni cómo hilar algo a favor del Estado, y bueno, ni eso se le da, ¿no? Realmente entiendo, y Claudia lo comentó también, porque es algo que trae pues muy fijo José Manuel, de que los veracruzanos tenemos el gobierno, el gobernador que merecemos, ¿no? Correcto, Enrique. Jorge Miguel, ¿quieres comentar algo respecto de la gobernabilidad en el estado de Veracruz? Otro, allá, no, él sí quitó el micrófono. Sí, para facilitar, pero mira, primero quiero comentar de Durazo, que no nos dio tiempo. Durazo viene de la familia del terrible Negro Durazo, ¿no? Es parte de esa familia, de este hombre que quiso controlar el narcotráfico desde la policía del Distrito Federal a nivel nacional, y ahí entró en conflicto con la Federal de Seguridad, léase Nazar, léase Gutiérrez Barrios, ¿no? De esa estirpe, y se le acerca a Donaldo Colosio, pero antes, por decirte, la semana anterior al deceso de Donaldo Colosio, había ya dos grupos. El grupo que estaba atrás de José Luis Soberanes, que fue senador por Sinaloa, ese grupo estaba también Marco Bernal, y era el grupo cercano a Luis Donaldo Colosio, afectivamente y efectivamente, porque era el que le tenía confianza. Aglutinaba gente de Durazo, que eran gente de Colosio, pero que eran el propio Durazo y este que después es que escribe y tiene una empresa de medios de comunicación y de sondeos, que fue secretario particular después de Zedillo. Ahorita se me fue el nombre, chihuahuense. Entonces, todos ellos se cargaron del lado de quitar a Zedillo, nada más que se les olvidó un pequeño factor,
que Zedillo estaba allí no por los deseos de Carlos Salinas. Carlos Salinas, a quien quería era Durazo hasta el final. Perdón, a Colosio, sino que estaba apoyando a Zedillo por instrucciones de Union Pacific, por decírtelo de otra manera, ¿no? O sea, el candidato geopolítico, como los mexicanos no conocen de política internacional y menos de geopolítica, creyó Carlos Salinas que le iba a ganar la partida a George Bush padre cuando dejó pasar a Clinton. Desconocía los antecedentes que ya no quiero mencionar en esta ocasión para no desviar la plática, de los nexos fuertísimos que tenían los Clinton con George Bush padre, porque acuérdate que Arkansas, el estado donde era gobernador Clinton, era el lugar donde había Marielitos por órdenes de la CIA, cuando el director de la CIA era nada menos que el que fue después presidente de los Estados Unidos, George Bush padre. Entonces el candidato de ellos era Zedillo. Zedillo era un invento, nadie lo conocía. De pronto llega a de Ficorca, un fideicomiso de esos, y llega a ser secretario de la secretaría más importante, que era programación y presupuesto. De ahí salta educación y de ahí a presidente de la República, ¿no? Creyó Salinas que engañaba a Clinton, era de otro partido, y en esa mentalidad aldeana que tienen los presidentes de México, con asesores de muy bajo perfil, pues ya dijo, jefe, ya le hicimos, ya nos liberamos del compromiso de Zedillo. Sin embargo, se dio cuenta que tenía que meterlo de coordinador de campaña. ¿Qué iba a coordinar Zedillo? Absolutamente nada, porque no sabía absolutamente nada de política, como nunca supo nada de política. Él lo que estaba representando era una familia poderosa que y en otras instancias. Durazo jaló con Zedillo. No jaló con el grupo más leal de Colosio. Eso quiero que lo dejemos en claro, porque él se viste mucho de Colosio, pero evita algunas cosas, comentarlas más adelante, porque realmente no le conviene. Ese tipo de sujeto llega después recomendado precisamente por Sagún Vaca, de Durazo, del negro Durazo, el perro negro, que fue de los jefes comandantes de la Federal de Seguridad, y era el segundo a bordo operando con la DIP, los DIPOS, los policías estos muy abusivos que había en la Ciudad de México. Sagún Vaca es nada más y nada menos primo de Marta Sagún, primo hermano o tío de Marta Sagún. Entonces entra Durazo en ese a ser una persona eje en las decisiones de Marta Sagún y en las influencias con Fox. O sea, la carrera de Durazo viene salpicada de todas estas relaciones negras. El estado de Sonora, pues, ¿qué se puede esperar? Pues lo mismo que se puede esperar cuando no tienes una persona que absolutamente ni conocen, más que conocen a nivel de la francachela los grupos políticos, a nivel de saludarse, de abrazarse, pero pues acuérdate de todas las acusaciones que han hecho que son ciertas de que haya ninguna indagatoria al respecto. Entonces, cuando se acerca Durazo, se acerca con López Obrador, Durazo tiene información de la cocina, de la recámara, ¿de quién? De Fox. Entonces le pegan un parón a Fox, porque él sabía todo el tinglado que tenían los hijos de Marta. Porque él era el que los armaba. No te creas que los hijos de Marta, si no eran unos como los hijos de Durazo, no sirven para nada y no sabían nada. Se acercan este tipo de padrinos negros y entonces le dicen, oye, mira, ven para acá, aquí te voy a presentar a una gente que te va a ayudar mucho, va a ayudar a tu papá. Y de esa manera, esa es la carrera de Durazo. Yo no lo conozco, lo conozco de vista, también me conoce de vista, pero no tengo ninguna amistad con ese tipo de personas. Pero regresando al asunto de Veracruz, viene saliendo parecido, es una medicina muy semejante. ¿En qué sentido?
en el sentido de que un partido inexistente. Si ustedes se pueden analizar, y lo hemos dicho en otras ocasiones, cada partido tenía un padrino. Nunca ha habido en México un solo partido que no tenga un padrino. El único que fue al principio fue Acción Nacional, que era un grupo de gente técnica, que era Manuel Gómez Morín. Por cierto, acabo de leer ese pasaje que le dedica Enrique Krauss a Gómez Morín. Es interesante, se lo recomiendo, y además está muy barato, venden en Sambors el libro que valía 400 pesos, creo que pesos, no recuerdo, y viene con varias estampas de algunos personajes de Gómez Morín. Gómez Morín tenía una idea civilizada de la política. Obviamente, pues no tenía éxito, porque era un partido precisamente que quería que fuera de ciudadanos y de gente de prohombres, con mucha dignidad, con mucha prosapia moral, pero con poco acercamiento con las clases populares, ¿no? Y con poca capacidad de transmitir esos, y además negados y obstaculizados por el gobierno revolucionario. Los revolucionarios difícilmente sabían leer y escribir. Eso hay un mito gigante que Cárdenas y toda esta gente que eran muy importantes, no eran ni nada importantes, eran gente sumamente ignorante. Por eso México ha estado siempre victimado por élites con muchas limitaciones y con muy poca comprensión del mundo que viven. Entonces, en el caso de Veracruz, Fidel Herrera es el que le abre al crimen organizado las puertas de manera explícita a través de mecanismos o policías regionales o ponerse de acuerdo con las autoridades municipales, sino que fue un reparto de zonas de influencia que hizo Fidel Herrera desde antes de su campaña. Yo se lo señalé, obviamente que él lo negó, pero a mucha gente les parecía muy simpático Fidel Herrera, ocultando la idea de que una persona... Entonces a mucha gente le cae bien Fidel Herrera porque te daba cuerdas, es un hombre que tenía una muy buena memoria y te saludaba por tu nombre, te daba una coda y luego te golpeaba por atrás porque ese es un tipo así, es la nauyaca, ¿verdad? Un ser detestable y cobarde que te ataca por atrás. Yo me permito decir esto por muchas razones, y sé que no me puede nadie desmentir en ese sentido. Lo que hizo él fue una venganza, porque hay un gran resentimiento en Fidel Herrera. Fidel Herrera es un hombre de resentimientos, es un gigante del resentimiento como López Obrador. Es una persona que está enojada con su suerte, no puede valorar lo que tiene enfrente, no puede valorar lo que tiene en las manos. Siempre desea lo que no tiene. Y Fidel Herrera inventa a Cuitláhuac porque siempre hay que inventar a alguien peor que tú para que tú puedas destacar. School of Economics. Y te voy a decir que jamás pisó un aula en la London School of Economics. Y estoy dispuesto a que me lo rebata el que quiera, el de sus servidores más leales. Acompañó a los hijos de Sánchez Celis, a los Sánchez Duarte, que aquí viven en Culiacán, uno de ellos, Jaime, lo acompañó allá a estudiar y él de vago. Y te lo podía decir Jorge Escobosa, nada más que a Jorge Escobosa invitó Ranulfo a decir esos comentarios y ¿sabes qué le pasó al pobre Escobosa? No le dio trabajo, porque lo evidenció que él nunca jamás fue a London School of Economics. No habla inglés, hombre. El London School of Economics tienes que hablar bien el inglés, por lo menos, aunque no le entiendas a las clases. Aunque hay cursos para tercermundistas que hasta en Harvard hay, como el que tomó Calderón. Pero me estoy refiriendo que eso que dicen que fue Inglaterra, Cuitláhuac, no fue. Claro que no. Leguas. Yo tengo posgrado en Europa y sé que no, ellos no fueron. Ellos a la mera hora fueron a darse la vuelta y decir eso y inventaron ese rollo porque es una gran falsedad. Cuitláhuac es una persona sumamente ignorante que tiene mucha dificultad de expresar alguna idea. Además, si tuviera ideas, que no tiene.
Entonces es un adobe. ¿Qué es un adobe? Cuando tú tienes un hueco en la pared y le pones ahí un pedazo de piedra para taparlo. Después del Duarte, que fue un gobierno totalmente desastroso y totalmente ratero, junto con su mujer, con la familia de su mujer, junto con todos sus allegados, de todo tipo de defraudación, pero todos los veracruzanos estaban contentos. Yo me acuerdo porque yo vivía ahí en Veracruz, yo fui subdelegado de gobernación. Y todos estaban contentos con Javier, estuvieron muy contentos con Fidel Herrera. Y estos mismos comentarios prácticamente yo los hacía y la gente me veía como apestado. ¿Por qué? Porque estaban contentos, porque era la... Y todo el mundo tenía la posibilidad de que el fulano que está cerca del gobernador me ayude. Entonces, entra el Manlio, otra persona que es abusiva de poder, quería manipular aquí metiendo a Yunes Landa, que repito, ¿qué trayectoria política tienen de acercamiento con la gente? Fue regidor, fue dirigente de una colonia proletaria, fue líder estudiantil, se enfrentó, siquiera te voy a decir, a López Obrador le inventaron que era, también es invento. A mí me da mucha pena que la gente tenga que enterarlo a estas alturas de la realidad mexicana, pero ese es invento. A ver, ve tú a tratar de prenderle a una instalación de petróleos mexicanos y te balacean. Por favor, eso estuvo de acuerdo con los Salinas, por aquello que dices que los Salinas están metidos con Durazo. Y Raúl Salinas es compadre de López Obrador, por favor. Porque el partido, el PT de Beto Anaya es íntimo. Ese partido se lo entregaron a Raúl Salinas. Claro que me oyes a mí y yo mismo digo qué barbaridad. Y muchas veces me he detenido y no lo he dicho en público, porque me da pena con la gente, porque van a decir, bueno, pues este cuate, ¿cómo nos viene a enterar de esto? Nosotros tan felices que vivíamos, ¿no? Porque efectivamente, como dice la Biblia, el que añade ciencia, añade dolor. Y te vas enterando y te duele. Pero ¿sabes por qué te duele? Para que tu diagnóstico de tu enfermedad te aliviane y te pegues en el cerebro y digas, ya no me va a pasar eso. Pero como los que manejan las cosas saben que eso no. Políticas. Y tú vas a decir, ¿pero cómo? Porque la gente le vas a decir, oye, ya no vuelvas a votar, y te van a decir, ¿pero por quién quieres que vote? ¿Por la gente de quién? ¿De Fidel Herrera? ¿Por los hijos de la familia interminable de Yunes? Que al rato te va a meter al nieto con su esposa, y, o sea, dinastías que por favor, ¿qué te han traído? Concéntricas en sus pequeños lugares, ¿no? Y el pobre estado de Veracruz, la vida, los políticos jamás te van a resolver la vida, es una realidad. Yo he sido asesor de políticos y no pueden resolver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es su trabajo. La vida te la va a resolver Dios y tú mismo. Esa es la vida. La vida del gobierno, que hagan las cosas bien, rápido y que no sean rateros, es lo que les corresponde a eso, a ellos, pero eso no quieren hacer. Mejor te ofrecen que te arreglan la vida. Mejor te ofrecen que ellos te van a dar un paraíso en la tierra que hacer su trabajo. Y tú, irresponsable y flojo. Imagínate, va a salir riquísimo, va a salir riquísimo. Va a salir riquísimo. Un cuate que ni familia tiene, no logró tener una familia. No logró tener un compromiso elemental. ¿Qué no se da cuenta la gente de eso? ¿Qué no piensan? Pero pues allá lo cargarán. Y los van a cargar hasta el 2024. Y cada vez va a ser peor y se van a enojar más, pero votaron ustedes, le digo al auditorio, no sé si ustedes, votaron por esta... Bueno, a ver. Me siento por alusiones personales, Jorge Miguel. ¿Y por quién chingados querías que yo votara? ¿Iba yo a votar por el clan Yunes? Ya habían decidido en el PRI que Pepe, que era el que venía en esta elección, Pepe Yunes iba a perder. Yo estuve sentado con Pepe Yunes tomando un café, desayunando con él y le dije, Pepe, diciembre anterior al año de la elección, te están tomando el pelo. No hay nada para ti. Te están mandando a la guerra sin fusil. Y como no quieren que gane los que mandan en Veracruz,
no quieren que gane Miguel Ángel, van a hacer todo lo posible por ganarle vía el candidato que salga por Morena. Tú estás fuera de la jugada, te están engañando. Y él me dijo, Pepe Mid es mi amigo. Yo voy a ser leal a Pepe Mid en las buenas y en las malas. No me puedo rajar. Ahí está. Pero eso, ¿por quién votaba? Son los compromisos que tienen las élites, son los compromisos, pero llevan al baile a millones de habitantes con un compromiso de compadres. ¿Sí me explico? Eso sí, es desproporcionado, esa lealtad a la amistad, a la camarilla es desproporcionada, porque por ser muy leal a por ser muy leal, ¿y eso qué? ¿Eso qué cuenta? ¿Para qué cuenta o qué? Y te voy a decir una cosa, Pepe no le metió no se opuso tajantemente a las cosas, como aquí en Sinaloa tampoco, y yo les dije a una gente, renuncia, si no te están dando las cosas. Ahora te voy a decir una cosa, habría que abstenerse, pero abstenerse no porque, como dice todo el mundo, no, pues son los de siempre, ¿por qué voy a votar? No, abstenerse intelectualmente, porque con eso él cree, el Ganso, cree que tiene más gente de la que tiene. Entonces, bueno, pero eso ya pasó y es irremediable. Ahora... No, pues ya nos dijiste que nos vamos a joder de aquí al 2024, que no va a haber remedio para Veracruz. No. Que estamos, ya dijiste, estamos jodidos todos ustedes. Sí, pues no tienen esquema, no tienen partidos, no tienen oposición de por dónde te vas a escapar, por ningún lado. Yo aquí estoy construyendo un partido de ciudadanos, obviamente que sabes a qué tengo, no tengo empresarios porque quieren manejarlo, no tengo padrinos porque tendría que someterme al gobierno, entonces ya no sería ya auténtico de ciudadanos. ¿Cuántos son? 4, esos hay que hacer. Con 5, y no darle nada a la chusma para que vote por ti. De todas maneras, a la chusma hay que ayudarla, ¿sí? Pero ellos no son los que definen la elección, nada más que la gente cree que definen la elección y que hay que comprar la elección. No, la define el carácter de las personas, que te vean que estás dispuesto a poner las cosas en claro, a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, y poner a lo hecho pecho, directo, sin temores. Híjole. Porque yo he sido partícipe por 20 años de la política de Veracruz y todo el mundo quiere quedar bien con todos. Pues eso no existe, eso no puede ser. Yo desconfío mucho de los veracruzanos, pero quiero saber qué visión tienen desde fuera del estado de Veracruz. Claudia Constantino, por favor, platícanos un poquito de eso. Bueno, como vieron, ya Cuitláhuac García pues es un referente nacional y de esta necedad presidencial de si yo lo puse, si es de mi camarilla, si es de mi partido, si es, no importa nada, ¿no? Entonces, bueno, vimos recientemente el pleito con Monreal que escaló, bueno, pues a nivel nacional, porque pues era el gobernador contra el senador y el Senado, ¿no? Precisamente por la ley de ultrajes a la autoridad. Entonces, siempre que se pone sobre sí el reflector es para alguna cuestión negativa o peleando con alguien, o no, es decir, no logramos jamás verlo en los titulares por algún acierto. Entonces, bueno, sí llamó la atención que para que la cuña apriete, pues tenía que ser del mismo palo, y entonces el senador Monreal, morenista todavía, porque mi pronóstico es que llegará un punto en el que dejará de serlo, a conveniencia propia, por supuesto. Y bueno, pues allí sí el encontronazo estuvo bastante parejo, ¿no? Y además se cegó un poquito y dejó que ellos se agarraran a trompadas, ¿no? Por lo menos mediáticas. Y entonces eso es de lo que acá, desde el altiplano, ¿no? Acá desde el centro, de esa es de la manera en la que se habla de Veracruz. Es decir, siempre en conflicto, si no son los feminicidios, si no son las alertas de género, si no son las fosas clandestinas encontradas con chorrocientos cadáveres, si no es la inseguridad, si no es el asesinato de periodistas,
periodistas, si no es la ley de ultrajes a la autoridad que ha llevado a la cárcel a tantos como un exceso de poder. Es decir, se ha dicho que es una ley que es un cheque en blanco para la autoridad en Veracruz y para de esa manera descarrilar a sus adversarios. Yo en lo que difiero un poquito, de veras, con Jorge Miguel Ramírez es que quien ha osado perfilarse como la estatura, es decir, no vamos a juzgar la estatura de opositor, pero quienes han hecho alguna intentona de oponerse al gobierno de Cuitláhuac García y compañía, o del secretario de gobierno y compañía, como ustedes lo quieran poner, pues ha acabado en la cárcel. O sea, demostrado, probado, ¿no? Que ha sido el mecanismo para aplacar a los escasos. Tiene razón Jorge Miguel Ramírez, ¿no? Que vemos en Veracruz. Es decir, tampoco vemos caras nuevas, sí, ya sé, la gente estaba como bastante cansada de los clanes o de los señores feudales que se repartieron Veracruz, el mismo apellido puesto ad infinitum, o sea, Yunes, ¿no? Estos muchachos duartistas que salieron tan buenos para la ratería, ¿no? Que la lista es profusa. El de comunicación social. Antes. Vaya, la lista de los duartistas rateros es larguísima, ¿no? Y entonces, sí, en efecto, los veracruzanos estaban pues muy pendientes de la historia reciente, que era la de Javier Duarte Ochoa y su gente, ¿no? Y entonces, bueno, sí vemos esta falta, como decía Jorge Miguel, de, ¿no? Ciudadanos que salgan a poner cara en la elección, y aquí traigo al cuento a los partidos nuevos que de manera local surgieron en la anterior elección, ¿no? Como Unidad Ciudadana, como Redes Progresistas, como ya saben, todos esos que desde el principio levantaron la sospecha de, bueno, ese es dinero de Morena que está usándose para atomizar el voto, distrayendo nuevas propuestas que en realidad lo que quieren es quitarle votos a los adversarios, en este caso a la alianza opositora PAN, PRI, PRD, para que a Morena le siga saliendo las cuentas y sigan haciéndose de las posiciones por las que iban, ¿no? Entonces, sí es eso, José Miguel, lo que desde acá o lo que desde fuera del Estado vemos recurrentemente. Es decir, yo no leo o casi nunca leo una buena noticia, ¿no? Radio Televisión de la concesión no se renovó en tiempo y forma, y sale el jefe de comunicación social a decir, es culpa del bienio anterior porque no hicieron el trámite. ¿Qué? ¿Y te diste cuenta 3 años después? Digo, porque hace 3 años llegaste, ¿no? Es decir, son disculpas absurdas, son disculpas que no caben, son disculpas que por supuesto solamente pues mueven a la risa, ¿no? Y a esta, desde luego, a reforzar que son unos ignorantes, de que son unos improvisados, y que en los gobiernos morenistas no importa otra cosa excepto la lealtad, excepto el estar dentro de lo que se dicta, ¿no? De arriba hacia abajo, porque además es una estructura súper piramidal como la del PRI, como bien apunta Jorge Miguel Ramírez, ¿no? Idéntica, es decir, no varía en nada, en nada. Y bueno, pues los arreglos, se siguen dando con los mismos operadores, con los mismos capitales políticos de hace mucho tiempo. Es decir, efectivamente, que vienen desde el Fidelato y para acá, ¿no? Pero no vemos caras nuevas, ¿no? Y a nivel de tierra, tampoco vemos una movilización posible
no sé, generada por otros actores políticos de reciente llegada, de reciente creación. Y miren que yo aquí sí sobre la mesa, y es, ¿cómo es posible que ante tanto hartazgo ciudadano, que ante tal ineficacia de los gobiernos estatales, locales, que ante tal situación que la padecen todos los veracruzanos, ¿no? Ya hace tanto tiempo, no haya nadie capaz de salir a encauzar ese descontento y esa satisfacción ciudadana, pues que es bárbara, ¿no? Es decir, esta parálisis económica, por ejemplo, que vive el Estado, pues es abrumadora, es decir, no vemos obras en ninguna parte, o sea, en ninguna parte del Estado, no vemos inversiones importantes tampoco en ninguna región, no vemos detonadores de la economía por ninguna parte, no vemos planes ni estatales ni regionales de desarrollo, es decir, parálisis, tal cual. Y sin embargo, nadie que se atreva a decir, y ahí sí, perdón, pero la única respuesta posible que yo encuentro es el miedo, es decir, es este clima de violencia y este río de sangre que corre en Veracruz. No hay quien diga, me aviento el tiro y voy a empezar a caminar el Estado y voy a tratar de encauzar ese. Pero es que bueno, o acabas en la cárcel vía ultrajes a la autoridad y te avientan más de 20 años, o te pegan un tiro, o te emboscan y te desaparecen, o apareces en una fosa clandestina, o si eres periodista, bueno, pues te juegas la vida si te enteras de más. ¿Cuál es la salida posible? Perdón porque me ponga pesimista, pero yo no la veo. Muy bien, Claudia, te agradezco mucho. José Enrique, como tú sabes, terminamos hace 12 minutos el programa. Me gustarían tus conclusiones finales antes de despedirnos. Muy breve, seré muy breve. Realmente me quedo con el miedo. Sí, realmente la población es una masa encefálica que es muy manejable, ¿no? Por los medios de comunicación a que tiene acceso los gobiernos, y me quedo que esa masa encefálica, falta de compromiso, como atinadamente dijo Claudia. Y eso lo hemos comentado, don José Miguel, ¿no? La gente puede escribir en redes, pero cuando es de comprometerse a hacer algo físicamente, ya no lo hace. Ahí hasta ahí llega. Y realmente disfruté mucho este programa, realmente el análisis de Jorge, el análisis de Claudia, realmente muy buenos, muy buenos. Y sí, como dices, Claudia, a veces se vuelve uno pesimista, ¿no? Ve uno el entreteje de las cosas, de no, esto no va a salir adelante, esto no se va a componer nunca. Pero espero que un grano de arena podamos dejar en estos baldones de Cobián a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Y gracias, José Miguel, por permitirnos estar en tu programa. Claudia, un gustazo compartir estos micrófonos contigo y con mi maestro Jorge Miguel. Pues, ¿qué te digo, Jorge? Como siempre, un placer. Paz, mecha. Pues que hable don Jorge Miguel, si fue tu maestro, ya carga unos años encima. Bueno, lo que pasa es que trajimos el esquema de geopolítica cuando en México se desconocía, y hemos seguido trabajando eso, y el primer curso que hicimos, el doctor fue una de las personas que tuvo en tomar esas clases que pues nos han servido a todos porque fue la primera vez que se presentó. Mira, cuando las cosas están muy mal es cuando las cosas empiezan a componerse.
¿Qué quiere decir? Que la gente llega a la conclusión de que ya no hay más abajo nada. Y se tienen que dar cuenta, pobres y ricos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que ese sistema que no les gustaba es parecido al de ahora y tienen que acabar con ese sistema como López Obrador o como estas gentes. Sino lo que se tiene que hacer es reestructurar las instituciones políticas. El problema de México es un problema político, no es problema económico, porque México ahorita, al ser parte de la cadena de producción de la primera potencia del mundo, pues está en una posición privilegiada y podría tener más si tuviera más que ofrecer. No es el problema social, porque la gente, salvo algunas, está muriendo de hambre, pero son muy pocos. Ya no estamos en la situación que se padecía con anterioridad. El problema en México es la mala conducción de la política. En primer lugar, todos los políticos quieren sustituir a Dios Todopoderoso. Ese es el primer problema. Se quieren vender como que te resuelven la vida, el amor, el futuro, la carrera tuya, la de tus hijos, tu trabajo, te van a dar, te ofrecen, no tienen madre porque te ofrecen felicidad. Puede ofrecer felicidad, es una tontería. La gente se convierte feliz si hay paz y tranquilidad social. No porque tú le estés proveyendo de felicidad, pero creen tan absurdamente los políticos mexicanos que ellos pueden darte felicidad. Se creen, pues no sé, gentes excepcionales, dotados de una varita mágica. Eso es lo primero que debe entender la gente, que si van a votar por una persona que les va a resolver su problema, ninguna persona es capaz de resolver su problema ni económico ni social, que lo que les va a resolver el problema el gobierno es de gobernar, de poner en orden las cosas, que no sea un desmadre. Eso es lo que no entienden. El gobierno es lo único que tiene que hacer, poner en orden las cosas. Decía Manuel Cloutier que él no aspiraba a mejorar las cosas de la administración pública, sino a cambiar el corazón de las personas. Claro que estaba equivocado Cloutier. Aspiraba a cambiar el corazón de las personas Jesucristo. Y hay otros, hasta el Mahoma. Eso corresponde a otra etapa, a otra esfera. Si te dice un sacerdote que quiere cambiar, está bien, es su carrera. Si un pastor te predica para que Dios te cambie el corazón, está bien, es su carrera. Pero un político no se puede dedicar a eso. Tiene que resolver los problemas prácticos de la tranquilidad y del desorden. Ya. Cuando la gente piense que está gobernando, que está votando por una gente imperfecta que no le va a resolver su problema, sino le va a traer tranquilidad, entonces se va a producir lo que todos quieren. Te da tranquilidad y vas a poder manejarte, y los que tienen inventiva y los que tienen dinero y los que tienen capacidades y talento como ustedes, pues van a poder encontrar la paz básica para desarrollarse. Eso es lo que tiene que hacer un fregado gobierno. No pretender que sabe todo y que va a dar clases de historia con el estúpido que está en el Palacio Nacional, que no sabe, y además como sabe que la gente no sabe y como es perverso, porque López Obrador no es tonto, es vago. Hay dos tipos, los vagos, que somos políticos de café y que nos abrevamos con viejos vagos, y los magos malvivientes que están pensando en ese conocimiento que van adquiriendo para fregar al prójimo. Ese es López Obrador. López Obrador no es tonto, es muy malo. Entonces tiene, y está rodeado de una caterva de perversos. La prueba es que está Bartlett, que es sumamente perverso. No hubo un agente durante 6 años de Miguel de la Madrid más perverso que Bartlett. De pura gente perversa. Y el caso de Monreal, que era un político de bajo nivel, del nivel de Fidel Herrera, claro que tiene más oficio Monreal que todos ellos. Así acaban siendo el tuerto, el gran rey de todos ellos, y por supuesto que López Obrador lo odia. ¿No? Lo odia. Entonces estamos en una etapa en la que la gente no se da cuenta que hay una caquistocracia, lo han dicho, o sea, el gobierno de los peores, escogieron a los peores. No puede haber a buscar abajo del drenaje
escoger una rata mojada y lo pusieron de gobernador. No se pueden quejar. Lo que hace es exactamente lo que era, lo que siempre fue. Me acuerdo que en un programa que yo estaba de radio dije desde un principio quién era, y el director del programa, oye, Jorge, ya te fuiste muy de fondo. No, es que tú tienes que tener los elementos de juicio básico, de juicio social. Dicen muchos periodistas como López Obrador, como López Dóriga y eso, ¿usted cree que eso es bueno? ¿Sabes qué? Son moralistas. No se trata, repito, moralista tu trabajo, no son moralistas. Los críticos comentaristas deben ser precisos, con un esquema de precisión. Es decir, vea usted qué situación tan difícil, imprecisa, que no tiene agarraderas este tipo. Es un demente. Es como si yo me pongo a dar recetas. Ni siquiera aprendí de un curandero cómo suministrar 4 tés. Entonces, ese es el problema. El problema es que los mexicanos deben dejar de soñar cosas que no y deben soñar cosas que sí. Muy bien. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Claudia. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad ha sido para mí también un honor compartir este baldón con los tres. Me llevo, obviamente, ideas. Además, bueno, pues Jorge Miguel me hizo recordar esto que yo vengo diciendo hace tanto, ¿no? De los nombres y los apellidos son los mismos hace 40 años, por favor. O sea, solo hay que seguirles la pista y no olvidarnos tan pronto del pasado reciente, porque allí están las respuestas, allí están las explicaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo deseo para Veracruz que tengan ustedes razón y que ya toquemos fondo de una vez por todas y empecemos pues a tratar, ¿no? De articular opciones políticas, opciones sociales, opciones. A mí me da mucho dolor ver a mi estado sufrir como lo hace y bueno, pues que este año también veamos suceder en las elecciones en los estados que las tendrán, pues cosas distintas, ¿no? A lo que hemos visto, que la sociedad mexicana toda pues reaccione, de acuse, de recibo, pues de todos estos excesos que están cometiéndose a los ojos vistos pues de todos. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad ha sido que además se fue larguísimo el programa por lo mismo, por interesante. Gracias y gracias por la invitación a ti en especial, José Miguel Cobian. Besos a los tres. Muchas gracias. Gracias a todos. Jorge Miguel, fíjate que tú eres una persona que nos hace reflexionar. Al platicarnos la historia como la presentas y al mencionar y señalar lo que señalas, yo creo que a todos nos queda claro cómo se va desenvolviendo la historia. Yo empecé en estos días a estudiar la historia desde los neandertales y un poquito más atrás, Lucy, etcétera, y voy viendo cómo toda la historia está unida. Siempre pasa una cosa que lleva a otra, que lleva a otra, que lleva a otra. Nada pasa por casualidad, y menos en los asuntos de poder. En los asuntos de poder siempre hay una o muchas manos que intervienen, que mecen la cuna, que deciden y que los demás creemos que nos dan a escoger cuando ya todo está establecido, organizado, decidido. Y bueno, eso lo vemos mucho a nivel local, estatal y nacional. Gracias a ustedes tres por el placer de poder compartir con ustedes este programa. Gracias al público que nos acompaña, poco o mucho. Yo creo que lo más importante es quién valora lo que aquí platicamos. Tratamos, como usted bien lo sabe, de no decir pendejadas. No tenemos otros datos. Siempre tenemos la información veraz y fundamentada. Si no, no la mencionamos. Chismes de lavadero, mentiras, información falsa, no. Y
sobre todo Jorge Miguel y José Enrique, son personas que tienen una vida adentro de la política, que ellos hablan de lo que han vivido. Claudia habla de lo que ha aprendido a lo largo, ya nos dijo, de 40 años de reportera, que empezó a los 17 años o 16. ¿De veras llevas 40 años de reportera? 37 años. Este año 37. 38. Mira, Este año cumplo 38, sí. te ves más joven de lo que las cuentas dicen. Qué bueno, me da mucho gusto. Muchas gracias. Sí, sí, muy joven. Y Muchas pues gracias. gracias a todos. Nos vemos el próximo martes en otro baldón. También agradezco a Marco que se haya disculpado, que no podía venir hoy. Nos dijo ya que teníamos la invitada, así que se perdió de un muy buen baldón, pero el hombre trabaja para vivir, por increíble que parezca. Me despido de los amigos de